Hola, soy el doctor Marco Umaña Ramírez, especialista en medicina de emergencias. Trabajo en el hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. El día de hoy vamos a hablar de una pequeña perla sobre el trauma de tórax severo. Si bien por dicha es una patología que se presenta poco con respecto al hablar de trauma, es una patología que realmente presenta muchas complicaciones y muchos pacientes jóvenes mueren por este tipo de trauma. Entonces vamos a hablar, cuando hablamos de trauma de tórax severo, no vamos a hablar del neumotórax, del hemotórax, eh, de taponamiento cardíaco, que son lesiones que son mortales en las primeras horas, sino más bien vamos a hablar de aquellas patologías que se producen en las 48 horas posterior al trauma. Son patologías que si muy bien no se diagnostican en la sala de trauma, muchas veces pueden inclusive pasar la factura al paciente días después. Entonces es importante hablar sobre una de las principales patologías, que es el tórax inestable. Con respecto al tórax inestable, vamos a hablar que es la fractura de tres o más arcos costales. Tienen que ser bipolares, o sea que una costilla se fracture en ambos polos en un mismo hemitórax, y tiene que ser un cemento móvil. Entonces, como podemos ver en la imagen, ahí este paciente tiene un trauma de tórax severo, tiene fractura de dos o más costillas, probablemente sean bipolares y en un mismo hemitórax. Entonces, esta es la tomografía de este paciente, donde se demuestra fracturas múltiples a nivel del tórax. Entonces, ¿por qué es tan importante el tórax inestable? Porque hay que recordar que no estamos solos. Y lo mismo pasa en el tórax. Entonces, a nivel del tórax, si tenemos una fractura de muchas costillas, por lo general hay que recordar la función que tienen los arcos costales, que es la protección de los órganos torácicos. Entonces, imagínense en un trauma de alta energía, que es tanta energía eh, para poder fracturar varias costillas a la vez. Entonces, ¿a qué nos referimos que no estamos solos? Bueno, pues necesariamente no va a haber solo fracturas costales, sino que todo lo que hay debajo de esas costillas se va a ver afectado. Entonces, muchísimas veces va a haber afectación tanto de los pulmones como del corazón. Entonces, cosas importantes con respecto a los traumas de alta energía a nivel de tórax. Por ejemplo, recuerden que la primera costilla es una costilla muy rígida, es una costilla muy pequeña, y si tenemos fractura de esta, siempre debemos pensar en lesiones de corazón, lesiones de aorta o lesiones de los vasos subclavios. Y si tenemos fracturas de la décima y la doceava costillas, que son las que protegen al abdomen torácico, por así decirlo, pensemos siempre en lesiones de hígado y vaso. Entonces, como les decía, el tórax inestable es una patología que no solo va a producir las fracturas costales, sino va a producir consecuencias en los órganos que están dentro del tórax. Entonces, por ejemplo, vean esta tomografía, cómo se ve a nivel izquierdo. Por lo general, el tórax inestable y las fracturas costales múltiples siempre van a ir acompañados de hemoneumotórax, y la mayoría de las veces vamos a tener pacientes con contusiones pulmonares severísimas. Entonces, cuando nos referimos a que no estamos solos, nos referimos a esto. Siempre el tórax, cuando se fractura en múltiples partes, las costillas, entonces van a sufrir los órganos que están detrás de esto. Por ejemplo, aquí vemos una contusión pulmonar severa. A nivel de la ecografía de este paciente es una contusión basal, donde tenemos presencia de líneas B, broncograma aéreo y signo de hepatización. Entonces, digamos que esto en un paciente de trauma, no vamos a pensar que el paciente tiene una bronconeumonía, sino más bien a nivel ultrasonográfico se ven igual la contusión y el consolidado pulmonar bronconeumónico, y lo que cambia es la clínica. Entonces, es importante al tomar en cuenta que este trauma lleva una alta energía. ¿Qué es lo que produce? Normalmente se van a producir contusiones pulmonares.
Y la contusión pulmonar, ¿qué es lo que lleva a nivel alveolar? Bueno, va a tener una ruptura del alveolo con ruptura de los capilares alveolares y eso va a hacer que se presente, al tener ruptura capilar, sangre estancada, por así decirlo. Esa sangre se va a estancar en el bronquio. Por la misma contusión va a disminuir el factor surfactante y esto va a hacer que incremente el moco dentro del alveolo y entonces no vamos a tener ni movimiento de sangre ni movimiento de moco. Y esto va a producir atelectasias y contusiones y consolidaciones pulmonares. Entonces el riesgo de estos pacientes la mayoría de las veces es que se infecten y hagan bronconeumonías o pueden hacer un patrón más severo de ARDS o síndrome de distrés respiratorio del adulto. Entonces las dos principales complicaciones que presentan estos pacientes van a ser neumonías o eh, síndromes consolidativos o contusiones infectadas y el síndrome de estrés respiratorio. Entonces, esta gráfica demuestra muy bien acumulo de moco y de sangre que se estanca dentro del alveolo y todo lo que se estanca, como se ve en la imagen de la derecha, se produce una infección. Entonces, es importante tomar en cuenta que esa es una de las principales complicaciones que presentan estos pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Y la otra es el famoso síndrome de estrés respiratorio por trauma. Entonces, estos pacientes igual hacen shock por trauma, hacen una distribución, y a pesar de que muchas veces el paciente de trauma lo que presenta es shock hemorrágico, en este caso no, en este caso presenta un choque distributivo con producción de síndrome de estrés respiratorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos pacientes? Son pacientes difíciles de ventilar. Muchas veces vamos a tener que recurrir al reclutamiento pulmonar. Muchas veces estos pacientes van a terminar en ventilación prona y algunos casos más severos y escogidos van a terminar en la membrana extracorpórea conocida como ECMO. Entonces es importante que estos pacientes con distrés respiratorio eh, muchas veces se le va a tener que ofrecer todo este tipo de terapia. Entonces es un paciente que va a requerir, aparte de todas estas terapias, va a tener que tener muchas infusiones. Es importante mantener con una adecuada sedación, con una adecuada analgesia a estos pacientes y como pocos pacientes requieren parálisis muscular. Este paciente tiene que estar completamente entregado al ventilador para que el ventilador no pueda meter un buen volumen de aire inspirado, un buen back, y entonces por eso es que en la mayoría de estos pacientes con trauma de tórax severo entubados van a tener parálisis muscular en infusión, cosa que no es tan frecuente en los demás pacientes. Y como dije anteriormente, es un paciente que requiere de unidad de cuidados intensivos. Estos pacientes deberían estar en la unidad de cuidados intensivos porque requieren de una adecuada vigilancia estricta y, como les dije, van a ser pacientes que son muy, muy, muy difíciles de ventilar. Ahora, no solo la parte pulmonar se ve afectada, ¿verdad? Recordemos que el corazón queda en medio de los pulmones, detrás del esternón y de la parilla costal, entonces muchas veces las fracturas pueden producir lesiones a nivel cardíaco. Entonces, ¿cuál es la principal lesión? La contusión miocárdica. Recordemos que la contusión miocárdica no se da inmediatamente, se da eh, inclusive puede ser 24, 48 horas después. Entonces son pacientes que hay que pensar esta patología, ¿verdad? Como tal en el trauma severo. Entonces podemos estar chequeando mediante ecografía. Aquí vemos un eje corto donde vamos a ver que realmente ese corazón se mueve bien. Ahora veamos, este es un paciente de trauma. Posterior a las 48 horas se le realiza ese ecocardiograma y se ve que el paciente tiene problemas en la contractilidad del ventrículo izquierdo, por lo cual es un paciente que tiene una eh, contusión pulmonar que ya va a requerir de un manejo y de drogas específicas para tratar de aumentar la movilidad o el inotropismo cardíaco. Entonces, como dije anteriormente, la contusión miocárdica no sea inmediata, entonces, o por lo menos no se manifiesta clínicamente inmediatamente, entonces todo paciente con trauma de tórax severo debe tener su ecocardiograma
¿ok? O una aproximación de ecocardiograma que me permita ver que la contractilidad global del corazón está bien, una troponina, electrocardiogramas y un monitoreo estricto. Entonces vean cómo son cosas que muchas veces no se manifiestan inicialmente, pero eh, se le quieren hacer como un estándar de cuidado porque los pacientes pueden presentar esta patología. Entonces, la idea era valorar un poco esta patología que es el tórax inestable, que es una patología que me puede producir muchísimas lesiones, entre ellas la contusión pulmonar y el síndrome de estrés respiratorio, y entender de que no solo el neumotórax y hemotórax existen, sino que también está esta patología que tiene una altísima mortalidad. Y también recordar la contusión cardíaca, que es una patología o una lesión que se presenta poco en este tipo de trauma, pero muchas veces llega a ser mortal. Entonces recuerden visitar www.resuscitation.com para obtener más perlas y próximamente cursos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima perla.